Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre, canal 69 de Claro, 28 de Aster, cubriendo toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en high definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 750,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Bien, amigos televidentes, continuamos con la serie de programas sobre la ozonoterapia, qué es la ozonoterapia, cuáles son las enfermedades que se pueden tratar como los resultados en base a esta técnica milenaria, podemos decir, de la ozonoterapia. Aquí está el doctor Contreras. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Si no es milenaria, es centenaria. Centenaria, por centenaria. Sí. ¿Cómo está todo? Está muy bien, con mucha lluvia en el país, principalmente aquí en el Gran Santo Domingo. Sí, ha estado lloviendo. Con pronóstico de que va a llover mucho en los próximos días. Y al mediodía tembló la tierra. Tembló la tierra. Yo no sentí el remenión. Se sintió, y además que cayeron muchos rayos aquí en el Gran ¿Usted sintió el remenión cuando tembló la tierra? Yo no lo sentí, sí. Yo estaba en el consultorio y lo percibí. Así me dijo la maquillista estrella de acá, la Chama, una venezolana bien cariñosa, maquillista aquí, bien chévere, que ella sintió el remenión y que por poco se va corriendo. Doctor Contreras, vamos a hablar del pie diabético. Es un problema de salud que afecta, como su nombre lo indica, básicamente a las personas que sufren de diabetes, porque es una complicación que se le presenta a los diabéticos. ¿Por qué es tan delicada? ¿Y cuál es la mejor forma de tratarlo? Vamos primero a explicar a los amigos televidentes qué es el pie diabético. Sí, como tú decías, es una condición, podríamos decir, sine qua non, porque tiene que ser el individuo diabético. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es el aumento de azúcar en el individuo, que se producen por varias razones. Principalmente se puede producir por un aumento, se produce por el aumento de los niveles de azúcar, por una disminución de la insulina en el organismo. Que esta puede ser porque es poca o porque es de mala calidad. Porque a veces el individuo produce la insulina, pero es de mala calidad y por eso se disparan los niveles de azúcar y el individuo se convierte en un tipo de diabetes que la población la conoce, diabetes tipo 1, tipo 2. Un paréntesis, doctor Contreras. Para el paciente diabético, el paciente que tiene problemas de azúcar, para que lo entiendan los dominicanos, ¿qué es más peligroso? ¿Tener la azúcar muy alta o tenerla muy bajita? Mira, el paciente diabético maneja mejor los niveles de azúcar altos. Los niveles de azúcar altos. Cuando hace lo que se llama hipoglicemia, es decir, que viene un bajón de azúcar, el individuo lo puede superar simple y llanamente con un agua de azúcar, con una menta, con un chocolate. Lo puede resolver. Lo puede resolver si lo tiene a mano. Si no lo tiene a mano, puede complicarse la situación. Ok, un bajón de azúcar si no tiene acceso a un caramelo. Un caramelo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los médicos? Cuando ese paciente llega, inmediatamente le aplicamos una glucosa, una concentración de glucosa. Okay. Y ese paciente vuelve a recaer. Pero él maneja mejor los niveles altos de azúcar más que los niveles bajos de azúcar, el paciente diabético. O sea, el paciente diabético, si tiene los niveles muy altos, hay tiempo de, mediante medicamentos, bajar ese alto porcentaje, ese alto nivel de glucosa en la sangre. Sí, se le aplica insulina al paciente y se baja, pero a veces el paciente te hace un cuadro drástico cuando te hace una hipoglicemia, un shock hipoglicémico. Es más peligroso. Es más peligroso. O sea, el efecto es más radical. Los compromisos que hace con los otros órganos es mucho más peligroso que un aumento. El paciente diabético se va adaptando, el individuo se va adaptando a tener el azúcar en 200, 300, 400
y lo puede manejar el propio organismo. No así cuando ese azúcar te baja, que debajo lo normal debe ser por encima de los 60, cuando empieza a bajar 50, 40, 30, podemos tener... Doctor, fuera del escenario del paciente diabético, el paciente que no es diabético como usted, como yo y mucha gente que no son diabéticos, ¿cuáles deben ser los valores normales de azúcar en sangre o glucosa en sangre, como dicen los médicos? Los estándares deben ser de 60 a 100. De 60 a 100. La mínima 60, la máximo 100, esos niveles. Cuando el paciente tiene por encima, por ejemplo, en el caso nosotros, los pacientes que me llegan con una glicemia en 105, 110. Hay otros médicos que toman otra medida, pero esto no debe verse aislado. Cuando el paciente me llega con 110, 115, 120 y es un paciente sobrepeso, hipertenso y además con un historial que tiene sus familiares diabéticos, la mamá diabética, el papá, el abuelo, entonces nosotros tenemos que prender el bombillito rojo. Observación ese paciente. Ese paciente inmediatamente... por ejemplo, en Estados Unidos inmediatamente ese paciente lo medican. Lo medican. Inmediatamente lo medican. Nosotros somos más conservadores en República Dominicana y lo que hacemos es que enviamos al paciente a que empiece a hacer ejercicio, una buena alimentación, que es fundamental en pacientes diabéticos. No hay forma de usted bajar el azúcar si no tiene un régimen alimenticio adecuado. Alejarse de los carbohidratos, bajar la grasa, hacer ejercicio, bajar el consumo de fruta, porque la glucosa, esa fruta tiene un tipo de glucosa. Bajar el tipo de fruta, consumir muchos vegetales, consumir carne, pescado en abundancia. Doctor, hay diabético y hay prediabético, o hay diabético o no diabético. Porque hay quienes te dicen, tú estás en prediabético. ¿Existe eso, prediabético? De eso que estábamos hablando. El paciente prediabético era aquel que viene, que tiene condiciones, el colesterol un poquito alto, sobrepeso, tiene el gen que es un familiar diabético y que su azúcar, nosotros tenemos ahora la ventaja que los laboratorios nuestros, tú te haces un análisis hoy de una glicemia y te vuelve a hacer un análisis en 6 meses y el laboratorio, tanto Amadita como referencia, me va a disculpar la promoción que le estoy haciendo, ellos te hacen, cuando te dan el reporte, te dan el historial tuyo de todas las veces que tú te has hecho. Entonces, cuando ese azúcar se mantiene con variable, entonces el médico dice, mira, tú eres un paciente que puede, si no tomas la medida del lugar, terminar en diabetes. Entonces eso es lo que nosotros llamamos prediabético. Y el diabético es que el individuo que va con los síntomas de poliuria, polidisis, polifagia, es decir, mucho deseo de orinar, mucho deseo de mucha hambre, y comes mucho. Esos son los síntomas, mucha hambre, la famosa 3P. Pero ir mucho al baño se puede confundir con el paciente que tiene problemas de próstata, que también va mucho al baño. Pero es aislado solamente el paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, que principalmente, pero esto lo hace de noche. El paciente diabético no lo hace en la noche solamente, lo hace en las 24 horas. Es decir, le da mucho deseo de hacer pipí en el día, también en la noche. El paciente con hiperplasia prostática benigna, que es una patología, podríamos decir, fisiológica, porque más del 45 al 50% de los hombres, después de los 45 a los 50 años, va a padecer de una hiperplasia prostática benigna. Eso, y no degenera en cáncer. Nos estamos saliendo un poquito del tema. No necesariamente degenera en cáncer. No degenera en cáncer. No degenera en cáncer. Es cierto. La hiperplasia prostática benigna. Y hiperplasia es el agrandamiento de la próstata. Es el aumento de la próstata. Y este paciente, muchos de esos pacientes, esa próstata regresa con tratamiento sencillo, regresa otra vez a su estadio normal. Y también dieta, como para toda la dieta básica, doctor, para todas las enfermedades. Fundamentalmente, recuérdate, Charlie, que antes
de lo que es la medicina moderna, ¿verdad? Sí. Lo que se utilizaban, los maestros de la medicina, lo que utilizaban era la alimentación como tratamiento. Lo estamos tomando nuevamente en la medicina que estamos utilizando, la medicina moderna, la estamos integrando nuevamente el régimen alimenticio. Que es fundamental, que debe acompañar en todas y cada una de las patologías, no importa que sea diabetes, no importa que sea cáncer, no importa que sea artritis. Doctor, recapitulando el tema del pie diabético, ¿cuáles son los síntomas de que un paciente con diabetes pues tiene el pie diabético? Cuando tú te das cuenta que te debe prestarle atención. Ya sabemos que el que es diabético, los síntomas del que sufre de diabetes, va mucho al baño. Vamos de nuevo con los síntomas que te indican que tú puedes ser diabético. Decíamos que son las 3P: poliuria, polidis y polipes. Pero vamos a dominicanizarlo. Poliuria, ¿verdad? Poliuria es el individuo que orina mucho. Polifagia, el individuo que tiene... Que come mucho. Exacto. Y polipexia, el individuo que le da mucha sed. Polipepsia. Polipepsia. Le da mucha sed al diabético. Cuando uno siente esos síntomas, ¿cómo se diagnostica la diabetes? La diabetes es una prueba sencilla con el cuadro clínico y una prueba de laboratorio. Una prueba de laboratorio sencilla en ayuna, le hacen una glicemia. A mí me gusta más la hemoglobina glucosilada. Porque la hemoglobina glucosilada es más completa, me dice cómo ha estado la producción de ese azúcar, se ha mantenido en el organismo los últimos 90 días. La glicemia puede ser que usted ingirió una cantidad de carbohidratos, de azúcar, y puede aumentarse, pero la hemoglobina glucosilada me va a hacer el diagnóstico definitivo de que sí hay un paciente con una característica. Cuando nosotros hablamos de pie diabético, el pie diabético es una de las complicaciones, Charlie, de la diabetes, que tiene ciertas características. Tiene que ir acompañado de una insuficiencia vascular. Ese pie tiene que tener una insuficiencia vascular. Paréntesis, insuficiencia vascular, se puede interpretar insuficiencia vascular al paciente que se le hinchan los tobillos. No necesariamente, porque eso es edema. Hay edema. Una insuficiencia vascular es un individuo que no está llegando la cantidad de sangre a esas extremidades inferiores. No está llegando. Pero también hay una insuficiencia de la inervación. Es decir, hay dos componentes, pero está el tercero. Esa lesión que tiene ese paciente debe haber una infección. Entonces tenemos 3 características. Y entonces esas mismas características me va a producir la sintomatología. Me va a producir enrojecimiento, me va a producir una ulceración, me va a producir dolor, me va a producir parestesia, calambre, porque al no tener la inervación en la extremidad, entonces me va a producir toda esa sintomatología. Entonces el pie diabético es consecuencia de una diabetes descontrolada. Si tengo mi diabetes controlada, no sufro de pie diabético. Mira, Charlie, si tú tomas todas las medidas del lugar, no es posible o es muy difícil que tú tengas dentro de las complicaciones que se producen en la diabetes se produzcan. Cuando tú tienes una azúcar controlada, tú no vas a tener ni neuropatía diabética, que es una de las más frecuentes que se produce, el pie diabético, pero tampoco tú puedes tener la ulceración, que es el pie, justamente una de las características, cuando tú tienes tus niveles controlados de azúcar. Yo siempre le he dicho a los pacientes diabéticos que uno de los problemas que tiene el pie diabético es su peso y su boca. ¿Sí? Si él controla el peso y la boca, las posibilidades de tener complicaciones son relativamente nulas. Mire, un colega, un compadre nuestro, un compadre mío que sufría de diabetes, hizo un viaje
al sur profundo, de estas guaguitas que viajan a Enriquillo, a Barahona, esa zona, y cuando llegó a su destino, tenía la pierna hinchada exageradamente. Para no hacerle la historia muy larga, este periodista y amigo y compadre mío tuvo que retornar a la capital, someterse a un tratamiento y prácticamente estuvo al borde de perder esa pierna. Porque cuando se paró, duró mucho rato sentado en la misma posición, cuando se paró, la pierna estaba hinchada y no podía caminar. Imagínate, Charlie, son 3 horas en un vehículo incómodo, Mucho más de 3 horas. en una posición, ¿no? Y a Pedernales desde la capital. Exacto, entonces se dermatizó Okay. esa pierna, posiblemente tuvo una lesión, porque ¿qué sucede? En estos pacientes, como tienen la neuropatía diabética, ellos, si su piel, si el pie es rosa con cualquier instrumento, ellos no sienten las molestias. Ok, entonces, vamos a dominicanizarlo para que lo entiendan. Usted lo dijo como médico, neuropatía. Neuropatía significa pérdida de la sensibilidad. De la sensibilidad. Exactamente. Tú te haces una herida, un tropezón y no te duele. Tú no lo sientes porque tú no tienes sensibilidad. Entonces por eso se produce la úlcera. A esa úlcera se acompaña, hay una lesioncita, entonces se acompaña una bacteria. Una Escherichia coli, una Pseudomonas, cualquiera de ese tipo de bacterias, y entonces tenemos la complicación. Como no tiene sensibilidad, se da un tropezón, se hace una herida, no se da cuenta que tiene esa herida, entonces no se la atiende. Por esa razón he visto que muchos pacientes diabéticos constantemente se están cuidando los pies, mirándose los dedos. Eso es importante, que vayan al podólogo y se cuiden los pies y los dedos. Porque la mayoría de los pies diabéticos, tú sabes cómo se inician. Cuando la persona tiene un callo. Los callos. ¿Y se usan los callos todavía? Claro, cuando tienen un callo y ellos empiezan a manipularse en la casa con un corta uña. Sí. Entonces, como no sienten, como no hay dolor, terminan en la parte muscular del pie y terminan haciendo una úlcera. Y esa úlcera esa pequeña herida se infecta y ahí viene lo que es el pie diabético y termina en una de las primeras complicaciones del pie diabético. Es grave. Yo tengo muchos amigos que le han cortado los miembros inferiores. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el país que alrededor del 15 del 10 al 15% de la población es diabética, pero que sepa que más de un 15 a un 20% de los pacientes diabéticos terminan con pie diabético. ¿Y a cuántos se ven precisados a amputarle miembros? Va a depender, porque va a depender de... nosotros tenemos, por suerte ahora, que varios de los hospitales nuestros han instalado la unidad de pie diabético en los hospitales. Y eso ha contribuido a que las amputaciones hayan disminuido. Pero nosotros teníamos aproximadamente un 10% de los pacientes diabéticos amputados en el país. Sí. Lamentablemente. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos el Instituto Dominicano, uno de los institutos más importantes que tiene las Américas, que es el Instituto de la Diabetes. Pero aún con ese instituto y con una orientación que se ha hecho, porque se ha hecho una buena educación a nivel nacional sobre la diabetes, inclusive más que el cáncer, porque aquí todos los medios tuvieron la oportunidad o la facilidad o la disponibilidad para educar y orientar a la población sobre la diabetes. Y eso era dirigido por el Instituto de la Diabetes de República Dominicana. Eso ha contribuido a que el número de pacientes con pie diabético haya disminuido y el número de pacientes amputados también haya disminuido. Ok. Entonces, la diabetes es una enfermedad que hay que prestarle atención. Riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que yo debo evitar para no caer en el estado diabético? ¿Qué debo hacer?
Para evitar la diabetes. Los factores que me predisponen a la diabetes. A la diabetes. Los factores son muchísimos. Ahí nosotros podemos hablar desde el consumo del tabaco a la alimentación, que son fundamentales. Pero también están los que son los factores genéticos, los factores, el individuo que es hipertenso, el individuo que padece de obesidad, el individuo que tiene trastorno metabólico. Hay un sinnúmero de entidades que te pueden predisponer a padecer de diabetes. Bueno, entonces estamos debidamente orientados sobre qué es la diabetes, los factores, cómo protegernos. Ahora bien, doctor, es una enfermedad a la que la gente le tiene mucho temor, la gente le tiene miedo a la diabetes. Es una enfermedad que prácticamente está fundamentada en asuntos genéticos. Hay familias que casi todos tienen diabetes. Entonces, ¿cómo tratamos la diabetes con la ozonoterapia? Mira, se ha demostrado ya, tanto nosotros los latinoamericanos y los europeos, que el individuo que padece diabetes, cuando se aplica ozono, la demanda de medicamentos hipoglicemiantes, ya sean local o oral, la insulina, la demanda disminuye en más de un 40 a un 50%. Demanda. Inclusive, nosotros hemos tenido pacientes que le hemos retirado todo lo que es los medicamentos, principalmente aquellos pacientes que estaban utilizando medicamentos orales. Nosotros, la experiencia que hemos tenido, que le hemos retirado y están viviendo actualmente sin consumir. Si está controlada la diabetes. Está controlada su diabetes, pero recuérdate que tiene que cambiar de estilo de vida. Estilo de vida. Cambiar de estilo de vida para la diabetes. Cuando nosotros hablamos de la complicación que estamos hablando hoy, ya es totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Perfecto. Nosotros, es una de las técnicas que nosotros utilizamos. Forma de aplicación del ozono a pacientes diabéticos, José. Nosotros podemos utilizar las famosas bolsas. Esa bolsa que ustedes están viendo en pantalla, usted ve una lesión en la parte posterior de las piernas derechas que tiene este paciente. Nosotros utilizamos una bolsa y este paciente, aplicando esa bolsa por 4 a 6 semanas, nosotros disminuimos la lesión. La bolsa recibe el ozono. Nosotros ponemos el ozono por 5 minutos y le dejamos la bolsa con ese ozono por media hora, 3 veces por semana, por 4 a 6 semanas. Va a depender de las condiciones del paciente. Y, por supuesto, controlándole sus niveles. Porque una cosa es el tratamiento del pie diabético y otra cosa es el tratamiento del paciente diabético. ¿Y esta imagen, doctor, que tenemos ahí? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros utilizamos, humedecemos la extremidad del paciente para que cuando se le aplique el ozono se absorba más fácilmente en las piernas. Esta técnica nosotros la acompañamos con el ozono vía retal también. La acompañamos con el ozono local, que es un gas que no produce efectos secundarios que produzcan efectos que le comprometan la vida del paciente. Es un tratamiento ambulatorio. ¿Es seguro, un tratamiento seguro? Es seguro ya, inclusive minimizamos el consumo de analgésicos, de antibióticos. Y una de las ventajas que tiene este tratamiento es que nosotros, Charlie, disminuimos en un gran porcentaje las amputaciones en los pacientes. Que es lo más grave, cuando hay que amputarle a un hombre joven una pierna, un brazo. Porque es muy traumática. Es muy traumática. Nadie, absolutamente, no importa que sea gente joven o que sea paciente de 80 o de 90 años, quiere perder una extremidad, quiere conservarla,
quiere conservar su extremidad. Y una de las ventajas que tiene la ozonoterapia, nosotros hicimos un trabajo que publicamos, inclusive está publicado en uno de los libros que nosotros hemos publicado, sobre los pacientes que nosotros hemos tratado en los últimos 7 años. Y en esos 7 años nosotros no tuvimos una amputación en los pacientes que hicieron el tratamiento. Es decir, los pacientes que hicieron el tratamiento de las 4 a 6 semanas no tuvimos una amputación. Por ese trabajo fuimos reconocidos por varias universidades en Centroamérica y en el Caribe. Allí en Costa Rica recibimos un reconocimiento. Por los resultados del tratamiento del pie diabético. Que tuvimos con pie diabético con la aplicación de ozonoterapia. Estos pacientes, algunos de estos pacientes, cuando nosotros le hacíamos el cultivo para saber el tipo de bacterias que estaban infectadas, la Escherichia coli, que fue la que tuvo mayor... Una bacteria difícil de eliminar. Una bacteria difícil, porque no es que sea difícil, lo que sucede es que el paciente se reinfecta, Charlie, porque la Escherichia coli es una bacteria que nosotros la tenemos en nuestro organismo, está en la vía digestiva, y cuando el paciente evacua, no hace una higiene adecuada, y entonces viene esa bacteria y cae en la úlcera y lo que hace es una reinfección. Una reinfección. Una reinfección. Estos pacientes nosotros lo acompañamos con un antibiótico, dependiendo del cultivo, claro. Lo acompañamos con su antibiótico. También la pseudomonas, varios pacientes nos aparecieron con pseudomonas, también lo acompañábamos con su tratamiento correspondiente que identificaba el cultivo. Y los resultados fueron maravillosos. Yo creo que es interesante, doctor, el hecho de que mediante esta aplicación de esta tecnología, de esta terapia de ozono, se pueda recuperar el paciente y no llegue a la etapa final de sufrir una amputación, porque dicen algunos médicos que después de la imputación de un miembro inferior se reducen las expectativas de vida, porque el hombre pierde movilidad, ya no se ejercita igual, problemas circulatorios, o sea que después te amputan una pierna. ¿Es cierto que se reducen las expectativas de vida? Lo primero es, Charlie, cuando tú tienes un paciente de 78 a 80, las condiciones, el estado depresivo que le produce la amputación de un miembro, eso contribuye a que las posibilidades de vida sean menores. No es por la cirugía per se, no es por la cirugía per se, sino por lo que produce la cirugía en él mentalmente. Ya no es tan útil, no se vale por sí mismo, él lo dice, se deprime. No soy un hombre completo, no soy una mujer completa. Entonces, por eso nosotros, los médicos, tenemos que hacer lo posible, lo imposible, para tratar de resolver el problema sin tener que el paciente termine yendo al quirófano. Entonces, doctor, la ozonoterapia es un tratamiento, de acuerdo a su experiencia, que ha resultado ser exitoso en el tratamiento del pie diabético. No el tratamiento de la diabetes en sí, sino el pie diabético. Podemos decir que la ozonoterapia tiene muy buenos resultados en pacientes diabéticos. Y excelente en pacientes con pies diabéticos, que son dos cosas. Excelente, muy bueno tratando al paciente diabético, y excelente en pacientes con pies con esa patología. Con esa patología, porque el paciente diabético no necesariamente tiene que terminar en pie diabético. Yo creo que es interesante, doctor. Me gustaría que ya en la parte final del programa demos la dirección donde está su centro médico especializado en ozonoterapia, los servicios que brindan, aparte del tratamiento del pie diabético, y los teléfonos para citas, cómo es el protocolo para asistir a su clínica a recibir atenciones médicas a aquellos pacientes que tienen problemas de pie diabético, que hay que prestarle mucha atención a esta patología. Nosotros laboramos todos los días en el Centro Integral de Ozonoterapia, Dr. Contreras, en la Independencia 603 Gascue. Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes
asado. No solamente, como tú planteas, trabajamos con pie diabético. Nosotros tenemos una serie de servicios como son los masajes, el sauna ozonizado, trabajamos con todo lo que son las megadosis de vitaminas, los sueros vitaminados, los famosos sueros ozonizados que son sueros que mejoran la calidad de vida y que mejoran el sistema inmunológico. Es decir, no solamente tratamos con artritis, con artrosis, con hernia discal, sino que también damos otros servicios. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por venir al programa Agenda Libre, por este canal 69 de Claro, 28 de Aster Toro TV. Estaremos más adelante tratando otros temas, de otras patologías, para aquellos pacientes que necesiten las atenciones de este tratamiento de lo que es la ozonoterapia. Finalmente, los teléfonos para aquellos que quieran hacer contacto vía telefónica. Pueden llamar a mi celular 809-258-4744. 809-258-4744. De esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.